Buenas tardes a todos y bienvenidos al Masterclass titulado Nacer y Crecer en entornos seguros y enriquecedores. Este evento es organizado por el Diplomado de Actualización en Desarrollo y Aprendizaje del Niño de 0 a 2 años. Contamos con un panel de expertos destacados que compartirán sus conocimientos y experiencias en este campo apasionante. Permítanme presentar a nuestros ponentes. Como primera ponente, la magíster Milagros Castillo es magíster en educación con estudios doctorales, especializada en intervención temprana y planeamiento estratégico. Ha trabajado en programas como Una Más y UNICEF Perú. Recibió mención honorífica en el Premio Desarrollo Infantil Temprano de la Fundación ALAS y el BIT. Nuestra segunda ponente es la doctora María Teresa Moreno Zabaleta, doctora en Ciencias Sociales en Niñez y Juventud, consultora de organismos internacionales como UNICEF, Perú, BIT, OEI y FAO. Ha sido docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad Católica y en la UNEFE. Estamos seguros de que esta masterclass será una oportunidad invaluable para conocer más la importancia de las relaciones del niño con su entorno, comprendiendo que un entorno seguro y enriquecedor impacta positivamente a los primeros años de vida. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la presentación de nuestras expertas. Eh, Buenas tardes, ¿cómo están? Es un honor para mí estar esta tarde con ustedes a través de la Universidad Cayetano Heredia y por esta iniciativa del equipo del Diplomado en Desarrollo y Aprendizaje y Desarrollo del Niño de 0 a 2 años. El día de hoy queremos reflexionar con ustedes sobre un tema de especial importancia para la vida y el desarrollo humano y social de un país, que es justamente estos primeros años de vida en donde nacer y crecer en entornos seguros y enriquecedores se vuelve clave no solamente para el desarrollo del niño, la niña y su familia, sino para el desarrollo también de todo un país. Y lo decimos porque existe mucha evidencia del impacto que tienen las intervenciones tempranas en el desarrollo social y económico de un país. Y una de las cosas que queríamos compartir con nosotros, con ustedes el día de hoy, es justamente el poder mirar cómo es que alguna de estas evidencias se han venido desarrollando, fortaleciendo, difundiendo, sobre todo en las últimas décadas, con bastante fuerza, ¿no? De hecho, quería comenzar a contarles algo que Jack Tonkov, el director del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, explica siempre con tanta sencillez y nitidez. Él siempre dice que la primera infancia se construyen los cimientos o las bases del desarrollo humano. Y hace un símil con una construcción de un edificio. Y dice que cuando tú pones unos buenos cimientos, este edificio, esta construcción va a ser buena y sólida y va a crecer bien y se va a sostener sobre mucho tiempo. Pero cuando esos cimientos no están bien hechos o sufren daños, deterioros, violencias, eh, sismos y se mueven y no se consolidan bien estos primeros cimientos, esas rajaduras generan un daño en la construcción. Y dice Jack Chonkov que en una construcción esto se puede demoler y volver a construir, pero un ser humano no. Y por eso es tan importante pensar qué cosas pueden dañar en ese entorno durante esos primeros años de vida, que es lo que nos dice él. Estas cosas que pueden dañar las bases que se construyen en el cerebro del niño pueden ser dañadas por situaciones de negligencia, violencia física, maltrato psicológico o incluso situaciones vinculadas con la desnutrición, la mala alimentación o el ser testigos de violencia en sus padres durante la primera infancia o vivir incluso desastres naturales también deja huellas en los niños cuando no son acompañados y cuando no tienen el soporte emocional para poder comprender lo que pasa en su entorno, ¿no? O vivir en barrios o en comunidades violentas en donde el niño está expuesto a vivir y ver la violencia permanentemente. Todo eso va generando a nivel neuronal
debilitamiento de conexiones neuronales, de capacidad sináptica, y por supuesto existe a mayor entornos desfavorables, esto afecta, ¿no?, la actividad cerebral. Y por supuesto también la buena noticia de esto es que cuando uno, más bien por el contrario, tiene la oportunidad de cambiar esa historia y generar entornos favorables, cargados de comunicación, afecto, nutrición, cuidado, seguridad, protección, esto puede cambiar. Y entonces, ¿qué nos han venido contando las investigaciones últimamente? De hecho, estudios como los de The Lancet, que es una revista de salud, hizo muchas, en las últimas décadas, muchas publicaciones vinculadas a la nutrición, a la salud, a la importancia de los cuidados médicos, pero en el 2016 planteó una edición especializada en desarrollo infantil temprano y propuso una mirada diferente, un enfoque diferente que movilizó una tendencia a nivel global a la que le denominaron el cuidado cariñoso y sensible, que no solamente se dieron cuenta que había que poner el foco en un aspecto del desarrollo humano, sino también había que poner foco en varios aspectos. Y a veces uno miraba el desarrollo humano como un buen estado de salud o una adecuada nutrición, y bueno, algo de cuidados, ¿no? Pero de pronto pareciera como que tener buena salud, tener vacunas, higiene, lactancia materna, alimentación complementaria, es tan importante como oportunidades de aprendizaje durante los primeros años de vida, y tan importante como eso, protección y seguridad frente a desastres, violencia, maltrato, y tan importante como eso, la atención receptiva que requieren de sus padres, es decir, vínculo de apego seguro, respuesta afectiva. Y estos 5 componentes son indivisibles, deben de llegar juntos en una etapa que es crucial para el desarrollo, en estos primeros 3 años de vida, y que empiezan en realidad no solo desde que el niño nace, sino desde que está en el vientre materno. Y lo que va demostrando la ciencia es que esto tiene efectos a largo plazo y deja huellas en la vida de los niños. De hecho, una de las cosas que más se ha difundido en los últimos tiempos es que no solamente de estos aspectos, uno de los que no se estaba pudiendo evidenciar era justamente esta situación de las interacciones afectivas o la respuesta sensible del adulto. ¿Y por qué la calidad de estas interacciones tiene un impacto tan fuerte en el desarrollo de los niños? Y es que se ha demostrado que la capacidad de respuesta del padre, madre o cuidador principal a través de cosas sencillas como miradas, contacto, la voz, la comunicación, el contacto piel a piel, la respuesta oportuna, evitar el llanto prolongado, el poder comprender de manera adecuada e interpretar sus señales y poder dar una respuesta coherente a lo que me están pidiendo, esta respuesta oportuna y de calidad, que es coherente con lo que el niño tiene, va dejando también una huella en la calidad de los vínculos. Y hay algunas evidencias que podemos compartir sobre esto. Una de ellas, que fue una de las que inicialmente se fueron difundiendo, fueron estos 2 grupos de niños cuyas madres tenían, por un lado, una alta interacción, contacto, miradas, comunicación afectiva, juego, respuesta rápida, oportuna, y por otro lado, madres con baja interacción, donde no siempre interpretaban lo que el niño quería decir, bebé lloraba y a veces le ponían a la teta y de repente el niño no quería teta, sino quería otra cosa. Y entonces eso confundía un poco al niño, y no había contacto, no había respuesta apropiada a sus necesidades, y se midieron algunos aspectos vinculados, por ejemplo, al lenguaje. Y lo que encontraron es que los niños de madres con alta interacción logran porcentajes casi el 50% mayor de vocabulario de niños cuyas madres tienen baja interacción. Claro, a mayor interacción, más capacidad del niño de estar atento, de escuchar, de conversar y de aprender nuevas palabras y comunicarse mejor. A menos contacto, menos interacción, menos comunicación, menos posibilidad de que el niño pueda practicar esta comunicación y por lo tanto su vocabulario también
influye y es menor, ¿no? ¿Y cuál es esa etapa tan importante? Bueno, lo que nos fueron demostrando los estudios, y que de hecho en una de las ediciones de la revista de Lancet acuñan este término, ¿no? El de los 1000 primeros días. 1000 primeros días que deberían estar cargados de amor, de alimentación, de cuidado, de protección, que empiezan ¿cuándo? En el embarazo y que llegan hasta los 24 meses. Si uno agarra una calculadora y suma los días de los 9 meses de embarazo, más los 365 días del primer y segundo año, ¿qué número te sale? Te sale 1000 días. Son los 1000 días que representan para el ser humano una gran ventana de oportunidades. Es desde la gestación, donde la madre puede generar imaginario sobre ese niño que va a nacer y donde puede ir comenzando a generar ese vínculo de ese niño que va a nacer y luego recibirlo y promover durante esos primeros años no solamente una adecuada nutrición, salud, sino también estos 5 componentes que nos hablaba el cuidado cariñoso y sensible: aprendizaje oportuno, protección y cuidado, interacción sensible. Y todo esto va dejando una huella. Pero por otro lado también veíamos algunas evidencias interesantes que nos va dejando, digamos, esta relación que existe entre el entorno donde vive el niño y su influencia en su desarrollo. Miren este estudio qué interesante que se hizo en Costa Rica. Niños con anemia a edad temprana, a los cuales le hicieron seguimiento longitudinal durante su infancia y hasta la adolescencia, llegaron hasta los 19 años. ¿Y qué encontraron allí? Encontraron que habían 3 grupos de niños claramente identificados. Un niño o un grupo de niños que no había caído en la anemia, tenía hierro normal y vivía en entornos de bajo riesgo, con padres y madres o entornos de familias donde los niños eran acogidos, había comunicación adecuada y por lo tanto tenían no solamente un adecuado hierro normal en la sangre, sino también no habían caído en anemia ni tampoco habían entornos de riesgo. Y miren cómo durante toda la línea longitudinal hacia adelante se sostiene en el tiempo, ¿no? Pero también compararon, miren este segundo bloque, donde 2 líneas que se cruzan, ¿no? Niños que en la primera infancia tuvieron hierro normal, pero vivían en alto riesgo, y niños que tenían deficiencia de hierro, pero vivían en lugares donde había bajo riesgo. Parece que no hay diferencia o marcadas diferencias a lo largo de la vida. El estar libre de anemia no es suficiente. También necesitamos estar en entornos de bajo riesgo, es decir, entornos donde hay comunicación, afectos, aprendizaje oportuno, alimentación adecuada, cuidado, salud, todos estos 5 componentes del cuidado cariñoso y sensible. Y evidentemente, quienes tienen deficiencia de hierro y viven en alto riesgo, miren cómo la línea dónde quedó, ¿no? Entonces, ¿qué nos va diciendo ¿qué nos va diciendo este estudio, ¿no? Si por ahí alguien se anima a plantear algo en el chat, a hacer alguna primera reflexión, anímese y hágalo. Porque ya nos va diciendo cómo el entorno, un entorno con bajo riesgo o un entorno con alto riesgo, va marcando una diferencia en la vida de los niños. Otro estudio que también fue muy difundido, una particular relevancia, porque también a partir de este estudio se hicieron luego estudios longitudinales hacia adelante de estos grupos de niños. Fue el estudio de Jamaica, liderado por Sally Graham y McGregor, y que propusieron un grupo control donde no se le dio, digamos, una intervención ni en alimentación adecuada, ni en estimulación psicosocial, otro donde solo se le dieron suplementos y el peso estuvo en lo nutricional, y otro donde el peso estuvo en la estimulación psicosocial con visitas semanales al hogar y actividades lúdicas. Entonces, pónganse más o menos, imagínense cuál de los grupos pudo haber salido mejor, ¿no? Pero hubo un cuarto grupo donde mezclaron ambas intervenciones, ¿no? Y les dieron suplemento más estimulación psicosocial. Entonces, ¿cómo creen que salió este estudio
de estos niños que tenían retraso en el crecimiento y que tuvieron estos 4 tipos de intervenciones. De hecho, este estudio nos dice que la ciencia de pronto se va poniendo del lado de la infancia, ¿no? Porque miren, por un lado tenemos el grupo de la línea roja, niños que estuvieron sin retraso en el crecimiento y que nunca cayeron en la desnutrición crónica y la anemia, ¿no? Estos niños, fíjense qué grupo se le acerca más, ¿ok? A este grupo, a estos 4 grupos de niños que recibieron intervención. En el grupo azul tenemos al grupo control que no recibió eh, ninguna intervención, ¿no? Obviamente queda como relegado, ¿no? En este último bloque eh, y, y justo lo que observamos aquí es que este niño no logra, o la distancia y la brecha entre este niño y el niño que nunca tuvo retraso en el crecimiento es muy grande, ¿verdad? Luego están los niños que recibieron suplementos y el foco estuvo en lo nutricional, ¿no? Los niños que recibieron, y además fíjense cómo es la curva, ¿no? Empieza, va cayendo, como suele pasar, ¿no? Luego recibe los suplementos y va mejorando. Sin embargo, todavía existe una brecha con los niños que nunca cayeron en retraso en el crecimiento. ¿Cómo les fue a los niños que recibieron estimulación psicosocial, ningún tipo de suplemento? Bueno, un poquito mejor, pero todavía más o menos por ahí con los niños que solo recibieron suplemento. Entonces, fíjense que parece que no es suficiente ni darle solo atención nutricional, ni darle solo estimulación psicosocial. Hay 2 componentes que hay que sumar, porque fíjense cómo les fue a los que estaban en la línea amarilla, que recibieron una intervención integral que sumó suplementos, enfoque nutricional, más estimulación psicosocial, con visitas semanales, juegos con la familia, ¿no? Es el grupo que más se acerca a los niños que no cayeron en desnutrición o que no tuvieron retraso en el crecimiento. Es decir, hay algo que podemos hacer que puede transformar la vida de los niños. Ojalá nunca cayeran en la anemia, ojalá nunca cayeran en la desnutrición crónica. Pero si están en eso, hay que hacer algo por cambiar la historia. Y hay un camino, que es la intervención integral. De hecho, este estudio fue muy interesante porque luego a estos niños se le hicieron visitas y seguimiento longitudinal. Uno de los que hizo seguimiento a los niños de estos estudios de Jamaica fue este, eh, em, em, Jack Heckman, uno de los investigadores respecto al seguimiento que le hacen a estos niños y se dio cuenta que los niños que vivieron esta experiencia y que tuvieron intervenciones integrales, tuvieron mejor, de adultos, tuvieron mejores ingresos económicos, tuvieron familias mucho más estables, menos problemas de enfermedades de salud, de enfermedades crónicas, ¿no? Y eso tuvo todo un efecto en su vida, ¿no? Y otro de los estudios que también es muy interesante y muy reconocido a nivel internacional es el estudio que se hizo en Jamaica. Muy similar, un grupo de control, un grupo donde se le dio alimentación complementaria, información sobre adecuada alimentación complementaria, y otro donde además de darle información sobre alimentación complementaria, se le dio espacios de alimentación interactiva y educación temprana, pero no cualquier intervención temprana, ¿no? Se promovió muchísimo la lactancia materna exclusiva, este, también la continuidad, ¿no? De la lactancia después de la alimentación complementaria. Luego se puso mucho énfasis en el juego autónomo, en que los niños puedan darles tiempos para explorar, para jugar, para poder comer con autonomía, para que puedan alentarlos a salir a pasear, a hacer preguntas, a poder conocer su entorno y a responder a los sonidos y gorgojeos, no solo a estimular el lenguaje, sino a responder los sonidos y gorgojeos del bebé. Era una intervención que estaba basada mucho en el protagonismo de los niños y niñas. ¿Y cuáles fueron los resultados, no? Lo que vemos aquí,
que tanto en las evaluaciones de desarrollo cognitivo como motor, los niños del grupo 3 que recibieron intervenciones integrales resultaron con puntajes mucho más altos de aquellos que solo recibieron alimentación, información sobre alimentación o solamente o el grupo control que fue el que quedó más rezagado, ¿no? Nuevamente la ciencia está del lado de la infancia. Y este estudio de Pakistán, ¿no? Que también en el mismo sentido logra las mismas conclusiones, ¿no? Un grupo donde solo se le da una nutrición, un grupo que solo se le da estimulación, juegos a través de visitas a hogar, y otro donde se combinan estas intervenciones, ¿no? Y lo que se encuentra igualmente, ¿no? Las madres se dieron cuenta que los niños mejoraron sus prácticas de alimentación y mejoraron en el crecimiento, hubieron menos episodios de diarrea y menos episodios de neumonía. En el desarrollo infantil mejoraron las capacidades cognitivas y de lenguaje. Se encontró también en esta interacción con el bebé una reducción del estrés en las madres durante los primeros meses y también la reducción de la depresión materna posterior al parto, ¿no? Además, mejoró la interacción de los niños con sus padres en casa y se dieron cuenta que habían más oportunidades de contar con juegos y juguetes en casa, ¿no? Y una de las últimas que sí quería compartir con ustedes es una que hizo UNICEF y que nos fue demostrando que hay que tener cuidado con aumentar el riesgo aumentar los factores de riesgo y que el impacto de aumentar los factores de riesgo es muy grave en la infancia. A mayores riesgos, menor desarrollo. Y miren lo que ubican como riesgo, ¿no? Riesgo como vivir en situación de pobreza, deficiencias nutricionales, inseguridad alimentaria, comunidades con altas tasas de crimen, recursos de baja calidad, o cuando hay estrés familiar, o cuando hay abuso, falta de cuidado infantil. Alguna de estas cosas genera que mientras más riesgos, menos posibilidad de que los niños puedan desarrollar. Cuando hay cero riesgos, los niños llegan a una probabilidad en desarrollo infantil temprano del 93%. Pero en la medida en que vamos viendo que hay un riesgo, el 93 baja a 90, hay dos riesgos, baja a 86, hay tres riesgos, 81, cuatro riesgos, 75 y cinco riesgos, llega hasta 67%. Miren la cantidad, los niños prácticamente aprenden menos cuando están más expuestos a factores de riesgo. Y los factores de riesgo lamentablemente están más fuertes en América Latina, son la agresión emocional y el castigo físico. 9 de cada 10 niños en nuestros países de América Latina están expuestos por lo menos a un factor de riesgo. Y otros de los riesgos es que los niños no cuentan con materiales de lectura como cuentos o juguetes en casa o no asisten a programas de intervención temprana. Esto es algo que tenemos que cambiar y es una realidad que puede estar en nuestras manos. Como nos decía Michelle Marmot, si ahorita no estamos haciendo nada, podemos comenzar a hacer algo. Hacer poco es un poquito, es bueno, pero si estás haciendo mucho, hay que hacerlo siempre cada vez. Veo por ahí una consulta. Muy bien, gracias. Y por supuesto pueden ir haciendo sus preguntas. Voy a pasar la posta a María Teresa Moreno, quien, bueno, ya la hemos presentado. Ella nos va a contar un poco sobre estos otros factores que pueden incidir justamente en el desarrollo del niño y estos factores que están en el entorno del niño, ¿no? Y podamos a partir de aquí generar un diálogo juntas a partir de esta primera introducción sobre cómo poder crecer y nacer en entornos seguros y fortalecedores. Te paso la posta, María Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Realmente muchísimas gracias por invitarme a este masterclass. Quisiera yo primero empezar diciendo que quizás uno de los grandes problemas de nuestra humanidad es ser humanos, es construirnos como seres humanos.
entendernos entre nosotros, convivir entre nosotros y poder cada uno de nosotros realizarnos como persona y poder convivir entre todos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, el mundo que vivimos actualmente no presenta condiciones que uno pueda decir que un niño en este momento pueda nacer y crecer con todas las oportunidades que nosotros quisiéramos, ¿no? El mundo es muy adverso. Y si alguien quiere tener un niño en este momento, tiene que pensarlo varias veces, ¿no? Porque tiene que saber a qué va a enfrentar, ¿no? Desde el problema de climáticos, ¿no? Del cambio ambiental, hasta conflictos sociales que se presentan en la humanidad. Entonces surge una idea importante, lo que le llamaríamos la esperanza. Y la esperanza es ese nacimiento de un niño que pueda nacer y crecer en un entorno seguro, en un entorno que le permita desarrollar al máximo todas sus potencialidades. Para ello, y aquí yo les pido que pensemos bien, para que un niño nazca en buenas condiciones, tenemos que ofrecerles un lugar seguro donde nacer. Primero, donde desarrollarse de manera intrauterina, como es, por ejemplo, toda la etapa de la gestación. Durante esa etapa que el niño se está formando, debemos ofrecerles también, si bien es cierto el niño está dentro del vientre de la madre y podríamos decir entre comillas, está seguro, no necesariamente el niño está seguro completamente, porque todo lo que la madre pueda estar viviendo, por ejemplo, situaciones de estrés, situaciones de violencia, pueden repercutir en la formación y en el desarrollo cerebral del niño por nacer. Esa es una etapa fundamental, entonces, el tiempo de embarazo, ¿no? En el que el niño se está formando y hay un porcentaje del cerebro que se forma durante el embarazo. El segundo gran hito y gran momento importante es el momento de nacer. Podemos nacer en diferentes lugares, en un hospital, hasta algunos todavía nacen en sus casas. ¿Pero por qué es un hito importante? Porque si el niño recibe los cuidados necesarios en el momento de nacer, entonces estamos garantizando que este niño, al menos en ese momento, logre avanzar hacia su desarrollo óptimo. Y para eso, la política nacional que tenemos ahora de primero a la infancia, uno de los resultados es el resultado de nacimiento saludable, ¿no? Un buen nacimiento. Y eso implica un buen peso al nacer, una buena talla al nacer. Niños que provienen de madres adolescentes, niños que provienen de madres con anemia, por ejemplo, tienen menos posibilidades de nacer en un entorno seguro, porque ya trae consigo diversas dificultades, ¿no? Van a nacer quizás con bajo peso, o de repente no nacerá al término, nacerá antes de tiempo, y todo ello implica que va a enfrentar situaciones difíciles que si no le damos unas condiciones necesarias, que no es solamente darle una incubadora, que también es importante, sino darle todo un entorno seguro, ese niño también va a tener problemas de poder desarrollarse y poder crecer. Entonces ahí tenemos otro punto importante, ¿no? Pero no solamente es la parte física, qué cosa le ofrecemos para que nazca y cómo le damos el oxígeno para que pueda respirar mejor, sino también viene la parte afectiva, ¿no? Por eso muchos estudios han podido observar la importancia del contacto físico en el primer momento del nacimiento del bebé. Si hay un buen contacto físico, piel a piel, la madre primero desarrolla la sensibilidad, que es un factor importante para el desarrollo del apego. El apego es la base de la seguridad afectiva del niño. Entonces, nacer en un entorno seguro es tener una madre sensible. Y una madre sensible puede tener, si es que ella logra conectar con su bebé en el momento del nacimiento. Y no solamente la madre, también el padre o los hermanos.
si logran conectar con el bebé a través de este momento tan importante como es este contacto precoz, piel a piel, estamos generando una conducta de apego que más adelante va a desarrollar lo que es el apego seguro, ¿no? Y luego viene toda esta etapa ya, el niño ya nació, ya se le dio las condiciones, y viene toda una etapa importante en el cual el niño debe desarrollarse y crecer en entornos que le permita crecer físicamente, pero también le permita interactuar con las personas de su entorno. Entonces tenemos que pensar en que este niño requiere de un adulto que cumpla con condiciones mínimas para cuidarlo. Y lamentablemente no todas las personas están preparadas para ser padres, ni tampoco todas las personas estamos preparadas para cuidar a un bebé. Entonces ahí es necesario garantizar que quien cuida al niño tenga las condiciones mínimas para permitir un buen crecimiento y un buen desarrollo. Entonces ahí también hay que fijarnos en los cuidadores. Y por eso es tan importante que la familia esté informada, esté acompañada en todo este momento. Es tan importante para la vida del bebé. Todo lo que nos ha explicado Milagros, que nos hace entender que, y los estudios nos hacen entender que el desarrollo y el crecimiento del niño no es solamente nutrición, no es solamente darle de lactar para que se alimente bien. Es importante, por supuesto que es importante y lo tenemos que hacer, pero también está este otro tema de las interacciones. Y las interacciones es nada menos que el contacto del adulto con el niño a través de nuestros sentidos, a través de nuestra vista, a través de nuestra escucha, a través de nuestro tocamiento, de cómo lo tocamos, cómo lo sostenemos en los brazos. Todo eso marca una huella en el cerebro del bebé que le va a permitir entender quién está a mi alrededor, y va a sentirse seguro, y al sentirse seguro va a estar dispuesto a aprender, va a estar dispuesto a poder conocer el mundo que lo rodea, a descubrir, ¿no? Bueno, por ejemplo, es hermoso ver a una madre dando de lactar y un niño tocándole el cabello o quizás el arete, ¿no? Porque algo le llama la atención. Entonces el niño está conectando con su madre, alimentándose, al mismo tiempo mirando sus ojos, mirando lo que ya tiene puesto y queriendo poder coger aquello que está a su alrededor. Eso es un contacto hermoso, porque el niño se siente seguro. Pero si no le damos esa seguridad y ponemos a un niño en una cuna donde no le ofrecemos toda esta seguridad necesaria, el niño va a llorar, llorar y llorar, y ese llanto le genera inseguridad. Y por tanto, más adelante, cuando queremos atenderlo, el niño va a responder de diferentes maneras. Entonces, adultos disponibles, responsivos, respetuosos del niño, es lo que necesitamos para brindarle un entorno de interacciones de calidad, como mencionó Milagros también en su ponencia, ¿no? Entonces necesitamos estos adultos que permitan que el niño pueda desarrollar una buena interacción. El niño aprende observando, el niño aprende imitando. Y el primer lenguaje del niño es el lenguaje no verbal. Antes de la palabra es el lenguaje no verbal. Son tus gestos, la forma como lo miras, como sonríes, la forma como tú expresas tus emociones ante el niño. Quizás las palabras todavía no las va a entender, pero también le debemos hablar, porque el niño estará atento a escuchar, pero también debemos callar para hacer nosotros lo que escuchamos. Entonces el niño va a darse cuenta que va a haber un momento en que el adulto que me cuida está atento a mis pataditas que doy, está atento a mi mano abierta para querer coger algo. Y entonces ese adulto está también pensando en que el niño responde, porque mi concepto de niño es un niño en acción, no es un niño solamente receptivo, que recibe alimentos, que recibe vacunas, que recibe todo lo que le podamos dar desde afuera hacia él, sino es un niño también que es capaz de expresar lo que siente, que es capaz de comunicarse con el otro, ya sea de manera no verbal, y como decía también Milia, a través de sus sonidos guturales, también lo va a hacer a nivel oral, verbal también, poco a poco cuando va empezando a decir las palabras. Pero es un niño capaz de comunicar. Entonces, mi concepto de niño es un niño que es protagonista de su desarrollo.
un niño capaz de poder experimentar lo que tiene a su alrededor. Y entonces empieza a jugar con lo que tiene a su alrededor, empieza a descubrir su cuerpo, empieza a entender lo que está a su alrededor. Pero si ese niño no tiene ese entorno seguro, ese entorno afectivo que le da esta contención necesaria para que él pueda experimentar y valerse por él mismo y poder ir al encuentro de los objetos que están colocados a su alrededor por un padre o una madre que afectivamente los ha colocado porque ha pensado en ellos, si no está todo eso pensado en los niños, ese espacio construido para un niño, para que se sienta feliz de poder explorar, entonces este niño otra vez va a tener dificultades para desarrollarse, tanto en sus aprendizajes como en su propio desarrollo emocional. Entonces, para mí, disculpen que más bien no les haga presentar diapositivas porque pensé que era una conversación, pero veo que sí es importante también mencionarles, ¿no? Quizás es importante también mostrarles las diapositivas como lo mostró Milagros, pero también es importante que ustedes reflexionen un momento. Quizás en este momento no todos los estoy viendo, pero quizás están haciendo otras cosas. Y sí es importante que pensemos, ¿qué tanto estoy haciendo yo para aportar en el desarrollo del niño? ¿Qué tanto estoy haciendo yo para que los niños puedan desarrollar al máximo todas sus potencialidades? ¿Cómo estoy respetando los procesos de desarrollo del niño sin apresurarlo, sin hacer que el niño haga cosas que todavía no está preparado para hacerlo? ¿Qué tanto estoy haciendo yo por desarrollar la autonomía y la seguridad en este niño? Entonces, es esto un poco lo que nosotros tenemos que ir pensando para poder darle ese ambiente enriquecedor. El ambiente enriquecedor es poder presentar al niño diferentes opciones para que el niño pueda, inclusive hasta decidir en qué se va a poner, qué va a vestirse, poder decidir lo que también tiene a su alrededor, ¿no? Ofrecerle diferentes espacios, ofrecerle también no solamente el espacio físico del ambiente de la casa, del hogar, ¿no? La cama, o también un espacio más grande que le podamos construir, sino también salir al exterior. Y por eso la comunidad también debe estar preparada para recibir a los niños. Generalmente hay más espacio para recibir a nuestras mascotas que para recibir a nuestros propios bebés, para que ellos puedan jugar, puedan tomar contacto con la naturaleza. Generalmente eso no se da, a no ser que sean niños que vivan en el campo, ¿no? Pero los niños que viven en la ciudad no tienen esas oportunidades. Entonces termino diciendo que todo lo que hagamos o dejemos de hacer por los niños va a repercutir en su crecimiento y su desarrollo. El ambiente que yo le doy como familia no es suficiente, porque así mi niño haya recibido lo mejor, cuando salga a enfrentarse al mundo, va a ver a otras personas y quizás las otras personas no han recibido lo mismo y van a generarse muchos conflictos. Entonces es algo que debemos hacer todos. Todos debemos pensar en cómo le ofrecemos al niño un ambiente enriquecedor y un ambiente en el cual no hayan situaciones adversas que perjudiquen al niño y que luego se vean estas situaciones adversas se repercutan en su salud física, en su salud mental, en su capacidad de poder tener la resiliencia adecuada de poder enfrentar cualquier adversidad que se le pueda presentar, ¿no? Entonces, en nosotros, en los adultos, está la responsabilidad de decidir si queremos darles a los niños un ambiente enriquecedor o queremos que nuestros niños vivan experiencias adversas de indiferencia o de falta de atención, ¿no? Eso quería decirles en términos generales, no sé cómo voy en el tiempo, pero podría responder también a preguntas que pueda hacer el público. Gracias. Sí, Marité, hay una pregunta de Rosana Sarmiento. Hola Rosana, gracias por tu pregunta. Nos pregunta si conocen en el Perú algún estudio con evidencia científica relacionada con la importancia de las interacciones en beneficio del desarrollo integral de los niños. Bueno, sí, efectivamente, en los últimos años se han estado haciendo diferentes tipos de estudios. Y sí es interesante preguntar si miramos el estudio en su manera, en su integralidad, porque quizás hay estudios separados, ¿no? Pero Milagros ha presentado algunos estudios interesantes. No sé si los que presentaste, Mili, no sé si todos son del Perú, o todos son de afuera o hay alguno en el Perú.
Todavía el Perú nos falta seguir investigando más, pero sí he visto estudios que sí, en diferentes entornos, porque también hay que entender que para poder hacer un estudio de este tipo tendríamos que ir viendo en qué entorno se encuentra el niño, ¿no? Con qué tipo de vulnerabilidad puede estar viviendo, ¿no? Pero sí es necesario mirar de manera integral al niño, porque si no estaríamos perdiendo la mirada de lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo es integral. Y sí es importante ver desde la nutrición, desde los cuidados, desde las interacciones que recibe, tanto afectivas como efectivas, ¿no? Y también entender todo este tema de salud, que también es importante para que el niño pueda crecer físicamente bien, ¿no? Entonces, ahorita no puedo mencionar el estudio porque he leído mucho, pero de repente podemos seguir buscando y mostrarles. No sé si, Mili, tú tienes alguno que podrías comentar. Tal vez, sí, tal vez mencionar los que se han hecho a los programas sociales, ¿no? De hecho, CUNAMAS ha recibido estudios de impacto vinculados justamente a las intervenciones integrales hechos por el Banco Mundial y por el BID, y que nos han dado resultados bien interesantes, porque incluso muchas veces se pensaba que las intervenciones vinculadas a salud o vinculadas a generar estado nutricional o darles alimentos a los niños y ponerlos en un servicio de cuidado, o un servicio de cuidado diurno puede ser una solución mejor que las visitas a hogares, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que demostraron estos estudios es que las visitas a hogares y que los niños cuidados con sus padres en sus casas son mucho más efectivos que dejar a los niños en un servicio de cuidado diurno. Justamente por lo que decía María Teresa, vinculado a esta presencia, ¿no? Y a esta sensibilidad y capacidad de respuesta efectiva cuando las madres o el cuidador principal es capacitado para poder brindar esa respuesta efectiva, es mucho más eficaz a que lo cuide otra persona en otro lugar. Y efectivamente, esto es una de las evidencias que tenemos en el Perú. De hecho, también en la Universidad del Pacífico, hace un par de años se presentó un congreso donde hicieron un análisis longitudinal de los niños, de adolescentes y de jóvenes que están trabajando en la informalidad. Y ahorita de repente te lo puedo pasar ya a detalle, después lo voy a buscar, Rosana, y de hecho que si eres parte del diplomado te vamos a pasar ya los detalles, pero hicieron muy interesante porque hicieron un análisis longitudinal de los jóvenes que van saliendo de la escuela y que abandonaban la escuela o que estaban trabajando o no trabajaban o trabajaban en la informalidad y comenzaron a mirar hacia atrás cómo habían estado en sus estudios vinculados a estados de salud, vacunas, y llegaron con este grupo de niños, con toda la información que se tenía en la data nacional, a saber cómo les sabía estos niños a los 3 años, antes de los 3 años. Hicieron el análisis y efectivamente muchos de los jóvenes que no tenían trabajo habían sido niños que habían sufrido desnutrición crónica en la primera infancia, ¿no? Con ello estaban demostrando lo que ya Heckman había descubierto con el estudio longitudinal que se hizo en Jamaica con Sally Graham y McGregor, que los niños que recibieron intervenciones tempranas efectivamente tuvieron un efecto a largo plazo en sus vidas a nivel laboral. Este estudio lo tiene la Universidad Pacífico y es muy interesante, habría que hacerle un seguimiento, creo que se llama Aníbal, se me ha olvidado su nombre, pero un jovencito muy inteligente que nos compartió este análisis que hizo con data secundaria que consiguió de la ENDES, ¿no? Y a partir de ello nos fue demostrando cosas que efectivamente ya se viene recogiendo evidencias porque tenemos data en nuestro país. Nuestro país ha avanzado muchísimo en la recopilación de información, las políticas públicas. Somos un país referente en América Latina gracias a la evaluación de los resultados del desarrollo infantil temprano. Nuestro país ha generado un esfuerzo institucional de casi 10 ministerios involucrados. Identificaron 7 resultados del desarrollo infantil temprano que se vienen a través de la ENDES-DIT, de las evaluaciones de ENDES, se vienen haciendo seguimiento año a año y sabemos cómo le va a los niños en estos 7 resultados que María Teresa también estaba hace un rato comentando, ¿no? Luego nos dice Rosana, muchas gracias María Teresa por compartir con nosotros la importancia de cada etapa de los momentos, ambientes e interacciones desde las concepciones de los niños en sus primeros años de vida y en beneficio de su desarrollo integral. Muchas gracias a ti. Y no sé si hay alguna otra pregunta, y creo que querías pasar un video, no sé si estamos a tiempo todavía, Thais.
Bueno, tengo acá una pregunta mientras tanto. Dice, buenas noches, mi pregunta sería, ¿es recomendable enviar a los niños de 2 años a una cuna, guardería para su estimulación, o es ideal que lo hagan con sus padres de familia? Bueno, creo que los estudios que ha hecho Luis nos dan una respuesta. No sé si quieras comentarlo, María Bueno, Teresa. lo que pasa es que hay que ir a la realidad, ¿no? Y muchas personas necesitan trabajar para sobrevivir porque también tienen otros niños. Entonces, no es fácil contestarle a todos por igual. La respuesta va a depender del contexto de cada quien, ¿no? Por ejemplo, muchas personas deciden dejar de trabajar los 2 primeros años de vida de su hijo y estar con ellos, pero no siempre eso es posible, porque para eso alguien tiene que mantenerte, ¿no? En otros países, sí te dan todas las condiciones para que puedas tú criar a tu niño en los 2 primeros años. Aquí no tenemos esas condiciones. Entonces, sí necesitamos de una educuna o necesitamos de un centro de cuidado cuando tenemos un niño y alguien que lo cuide, pero que lo cuide, que sea realmente la persona que lo cuide con estas características que hemos mencionado, ¿no? Porque si bien también en Cunamás hay cuidadoras, no sabemos si las cuidadoras han recibido toda esta capacitación que la hace no solamente buena en conocimiento, porque no es el tema del conocimiento, sino en su capacidad de responder al niño, ¿no? Entonces, eso solamente se logra con el acompañamiento, ¿no? Entonces, yo no podría decir es bueno o es malo, porque nuestro país nos exige muchas cosas, hay muchos retos en esta parte, ¿no? Hay muchas mujeres trabajadoras, muchas mujeres que están estudiando y tienen a sus bebés y no saben qué hacer, si estudiar o estar con el bebé. Se nos ha pasado, a mí me ha pasado, estudiar el doctorado y tener un bebé a mi costado y saber decidir, ¿no? Y por eso, por ejemplo, tuve que ir aplazando muchos años para poder también atender a mi bebé y poder también estudiar, ¿no? Entonces, son cuestiones que va a depender de cada quien, de cada familia, ¿no? Porque también hay familias que tienen a las mamás o a las abuelas que apoyan, y entonces en ese caso, qué bueno tener a la abuela que puede cuidar, pero y otras no. Entonces, no es fácil, es una respuesta bastante difícil y compleja, y que ahí habría que ir contestando. Pero si existen espacios donde los niños pueden estar cuidados por personas bien capacitadas, acompañadas, entonces, a buena hora, ¿no? Que esos espacios estén allí, que sean supervisados y que sean de alta calidad. Porque uno de los investigadores decía, si el Estado va a construir una cuna para, criar a los para cuidar a los niños y esa cuna es de baja calidad, mejor que no lo haga, porque las repercusiones de una cuna de baja calidad generan a la larga un problema en los niños, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de problemas? De interacciones también, problemas de agresividad y muchísimos más, ¿no? Hay bastantes investigaciones que nos dicen, no es, o sea, es mejor no crear una cuna de baja calidad, no hacerla, es mejor decir no lo hago, que invertir en una cuna de alta calidad. Por eso tanto el Ministerio de Educación como CUNAMás están invirtiendo en darle la calidad necesaria para que realmente hayan esos resultados que queremos ver en los niños y las niñas. Excelente, efectivamente coincido contigo en relación a lo que mencionas, y además justo esta oportunidad que estamos brindando el diplomado lo que nos ayuda es a poder mejorar la calidad de estos programas y de los profesionales que atiendan a estos programas, porque cuando estos programas enfocan la atención no solamente en lo que ellos hacen por los niños, sino en cómo fortalecen las interacciones con sus cuidadores principales y las interacciones de ellos mismos, de los cuidados que le dan, entonces ahí cambia también la historia, ¿no? Acá hay una pregunta muy bonita que sí me gustaría que la podamos responder de Rosario, que nos dice, solo consultar cómo sería el caso de los niños con habilidades diferentes. Bueno, los niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, efectivamente existen los programas que se llaman programas de los PRITE, ¿no? Los programas eh, Intervención programas de temprana. intervención temprana, y que efectivamente también son una alternativa interesante para los servicios de atención temprana, y que nosotros también hemos tenido alumnas en el diplomado de estos programas eh, que brindan la posibilidad, ¿no?, de darle a los niños y niñas un buen inicio de la vida, en realidad, no enfocado en la discapacidad, en el riesgo en el desarrollo,
en esta debilidad de tal vez no poder ver, no poder escuchar, no tener alguna limitación física, cognitiva o intelectual, no solamente fijarnos en esta deficiencia, sino fijarnos más bien en el niño como potencial, como sujeto de derechos y en todo el potencial que los mismos niños y niñas puedan tener, ¿no? ¿Qué puede aprender el niño? ¿Cómo puedo conectarme con él a partir de sus propias potencialidades para comunicarse, para poder interactuar, para poder interactuar y vincularse con el cuidador? Todo niño, independientemente de su discapacidad, puede comunicarse, puede interactuar y puede vincularse. El hecho de tener una limitación física, sensorial, mental o cognitiva no implica que el niño no pueda aprender ni pueda conectarse, vincularse, interactuar con otro. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos de poder, de manera oportuna y de manera integral, dar una posibilidad a los niños de poder tener un comienzo diferente de la vida, que te dé oportunidades, no para mirar su limitación, sino para mirar su potencial, ¿no? Sobre Si esto, me ¿quieres permite, mencionar? Milagros, me Sí, por gustaría supuesto. mencionar algo más con respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Tener un niño con discapacidad, con una condición de discapacidad, no es fácil para los padres. Los padres no lo aceptan. Y eso hace que demore mucho el desarrollo de este niño. Pero cuando hay aceptación del padre, porque lo ve como su hijo, y sabe que su hijo va a poder desarrollar habilidades, digamos, otras capacidades, porque, como dices, no puede ver, pero puede desarrollar otra capacidad, como él escucha. No puede escuchar, pero puede desarrollar su habilidad visual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O quizás nace con un síndrome de Down o nace con alguna malformación. Digamos que eso, para muchos padres, es difícil enfrentar eso. No les es fácil entender. Y a veces se niegan de aceptarlo. Y eso influye en la interacción con su hijo. Entonces lo que tenemos que hacer es acompañarlos a los padres para que poco a poco puedan comprender la situación de su hijo y puedan ver en su hijo todo lo que tú acabas de decir, todas las fortalezas que tiene y más bien eliminar todas las barreras que puedan estar a su alrededor para que el niño pueda desarrollarse autónomamente. Es precioso poder ver cómo los padres acompañan a sus hijos con discapacidad, pero no para hacerlos sentir que no pueden hacer cosas, sino todo lo contrario, para que esos niños vayan creciendo de manera autónoma, de manera que ellos puedan desarrollarse y sentirse felices de estar en un entorno diferente. Y también entender que así como hay niños diferentes, hay padres diferentes. Entonces tenemos que trabajar mucho con los padres y mucho también con lo que significa ver en la diversidad la riqueza, porque solamente el que es capaz de ver que el ser diverso nos enriquece, eso hace que nos podamos convivir mejor como seres humanos. Eso nada. Sí. No sé si podrías complementar una pregunta que nos hace una madre de familia. Rebeca nos dice, buenas tardes, ¿cómo podría ayudar a estimular a mi niña de 1 año si mantiene poca concentración? Ay, qué belleza. Tu niña de 1 año, habría que mirar qué tipo de concentración tiene, porque todos los niños de pequeñitos, de 1 año, se concentran dependiendo, por ejemplo, en tu mirada, en las cosas que tú le ofreces, ¿no? Pero lo que lamentablemente está pasando ahora es que más bien las desconcentramos a los niños cuando utilizamos el celular, la tablet, y queremos que ahí se concentren y entonces van perdiendo el sentido de lo que realmente es la concentración. Concentrarse es interesarse por algo. Un niño que no se concentre es porque no se está interesando por algo, está buscando muchas cosas al mismo tiempo porque no logra interesarse por algo. Entonces, para poder hacer eso, hay que prestarle primero a nosotros atención. O sea, nosotros tenemos que concentrarnos primero en el niño para que luego el niño pueda aprender de nosotros lo que es la concentración. Eso es lo que yo le diría. Claro que siempre aprendiendo un poco, cada niño es diferente, pero yo diría, a veces nos equivocamos. Queremos que el niño se concentre y no somos nosotros los que no nos estamos concentrando en él. No le estamos dedicando el tiempo necesario para poder conocerlo y a partir del conocimiento de cómo es mi niño, yo poder responder a sus demandas. Y observar también su mirada, ¿no? ¿Qué es lo que él mira? Buscarle la mirada, ¿no? Ponerle sonidos también alrededor, objetos,
y tratar de encontrar esa mirada. A veces no estamos tomando contacto visual con nuestros bebés, ¿no? Y pareciera que no se concentran, pero sí estarte atenta, porque si es persistente el que tu bebé no se concentra en algo, cuando vayas al control de CRED, pregúntale a la enfermera y pregúntale si es necesario que requiera de alguna derivación para que tú también estés tranquila, ¿no? Y que puedas intervenir adecuadamente con tu bebé. Pero lo primero que puedes hacer por ahora en tu casa es buscarle la mirada, buscar el contacto, ponerle sonidos y poder llamar su atención a través de cosas una por una, no demasiados distractores, sino uno por uno para que puedas, junto con tu bebé, comenzar a jugar. Y aquí Rosana te dice, es cierto, María Teresa, lo más importante es el caso de las cunas, centros de cuidado, cualquier programa, es asegurar las interacciones de calidad, cuidar a cuidadoras y los componentes de la atención integral. Excelente. Un programa de calidad básico, ¿no? Y es mucho mejor porque sabe no solamente brindar esa respuesta a los niños, a las necesidades que tienen, sino también acompañar a las familias en esto, ¿no? Dice, doctora Teresa, María Teresa, me encantó su reflexión, es tan importante mirar al niño como sujeto en acción, como padres o cuidadores debemos aprender a observar con calma y acompañar desde las distintas particularidades, sin el apuro del adulto que intervenir en el propio desenvolvimiento del niño. Es un bonito comentario, gracias por tu comentario. El nombre es Liliana Mota. Luego nos dice Pajuelo Alba, no veo su nombre, buenas noches, Milagros y Teresa. Brevemente, mi experiencia fue enviar a mi hijo a cuna, a mi hijo desde los 2 semanas de nacido, soy maestra en preescolar, él estaba en el aula y yo en otra. Déjeme decirle que gracias a Dios, hoy por hoy es un niño brillante, creció en un ambiente rico de estimulación, por mi lado en mi casa y junto a él creé un ambiente afectivo y así crece hasta el día de hoy. Felicitaciones, Pajuelo Alba, a Julia, ¿no? Eh, creo que dice Julia, sí. Me encanta tu reflexión y qué bueno porque justo has estado en un ambiente y has tenido la oportunidad eh, de poder conectarte en un lugar donde tú también estabas cerca, ¿no? De tu trabajo. Esa es la ventaja que tenemos las educadoras, ¿no? Noelia nos dice buenas noches. A veces los padres ignoran las señales de alerta porque señalan que cada niño aprende en sus tiempos. Sí, hay que estar atentos a las señales de alerta y también estar permanentemente teniendo esta mirada integral, ¿no? Es verdad, hay que ir al centro de salud, ir a los controles CRED mensuales durante el primer año de vida, que le puedan hacer seguimiento al peso, a la talla, pero también ahí les aplican también instrumentos de evaluación del desarrollo. El CRED tiene 2 componentes, crecimiento y desarrollo. Este desarrollo es tan importante como el crecimiento, y entonces son 2 componentes que se observan en salud y que hay que pedir información a las licenciadas para que siempre nos puedan ayudar a estar atentos a cualquier señal de alerta en el desarrollo y poder acompañar a nuestros niños en estos procesos, ¿no? Y dice, el acompañamiento a las familias durante la primera infancia es importantísimo. No sé si sobre estos 2 aspectos, María Teresa, quisieras dar algún comentario. No, ya no, más bien me gustaría, si todavía hay tiempo, de repente mostrarles ese video que Sí, ya lo me tienen parece listo ahí, genial. lo vamos a poner y por ahí si hay algún breve comentario más, ya cerramos con esto, vamos a ver el video entonces. Gracias, Claudia, lo podemos poner, por favor. Claudia, no se está escuchando el audio. ¿Podrías ponerle audio, por favor? Gracias. Ahora sí. La historia del desarrollo del cerebro en la primera infancia ha tenido una poderosa influencia en el crecimiento de inversiones y programas que promueven la educación inicial y preparan mejor a los niños para la escuela. Pero el cerebro no vive por sí solo. Conectar el cerebro con el resto del cuerpo es de vital importancia. Las experiencias en los primeros años impactan tanto la salud física y mental de por vida como la educación temprana y la posibilidad de tener éxito en la escuela.
todos los sistemas biológicos, todos ellos, están muy interconectados y todos estos sistemas se preparan para adaptarse a lo que el entorno nos depare. Piense que es como si fuera un equipo de atletas muy capacitados. Cada uno tiene un papel que desempeñar, pero dependen el uno del otro. Influyen en las respuestas de los demás. Como cualquier buen equipo, la forma en que operan juntos es la clave de su éxito. Cuando estamos estresados, todas las células del cuerpo trabajan horas extras. El cerebro es el sistema de control maestro que detecta las amenazas y luego gestiona la respuesta de todos los diferentes sistemas. Envía señales al sistema cardiovascular para aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Las señales las captan los sistemas metabólicos para aumentar la disponibilidad de azúcar en la sangre y proporcionar más reservas de energía al cuerpo. El sistema inmunológico se activa para estar alerta ante la posibilidad de una herida en caso de que haya que protegerse por una infección. El sistema neuroendocrino se activa para aumentar los niveles de hormonas del estrés en el torrente sanguíneo. Todos estos sistemas también envían información al cerebro. El sistema de respuesta al estrés se diseñó para hacer frente a una amenaza o un desafío crucial. Pero cuando el estrés continúa a un nivel muy alto, estas respuestas biológicas comienzan a desgastarse en el cuerpo. Por este motivo, el estrés es la causa de las enfermedades crónicas. La ciencia es muy clara. Las enfermedades crónicas más costosas de nuestra sociedad tienen sus raíces en la primera infancia. Enfermedad cardiovascular, diabetes y depresión, tres de las muchas enfermedades que se asocian con una mayor adversidad en los primeros años de vida. Esas tres enfermedades juntas consumen más de 600.000 millones de dólares en gastos de atención médica al año. Si queremos pensar en prevenir enfermedades y promover la salud, no se comienza con hacer más ejercicio y comer mejor a los 30 o 40 años. La promoción de la salud y prevención de enfermedades comienza en la etapa prenatal y se extiende hasta el periodo de la primera infancia. Conectar el cerebro con el resto del cuerpo tiene implicaciones muy importantes en las políticas públicas para mejorar la primera infancia. Los principios científicos enfocados en la educación inicial, apoyar relaciones responsivas, fortalecer las habilidades esenciales para la vida, reducir fuentes de estrés. Son los mismos principios que aumentan la probabilidad de tener una salud física y mental de por vida. Y cuando pensamos en las principales fuentes de adversidad a temprana edad, hablamos de pobreza, discriminación, exposición a la violencia, maltrato, abuso infantil y negligencia. Aunque cada una de estas fuentes de adversidad difieren entre sí, biológicamente el efecto en el cuerpo es el mismo. El racismo sistémico, los peligros del prejuicio implícito y la discriminación cotidiana imponen un nivel de estrés y adversidad constantes en las familias de color criando hijos. Nunca es tarde para hacer mejor las cosas y estamos preparados biológicamente para adaptarnos a cualquier entorno en el que vivamos. Pero tenemos que mirar río arriba a los asuntos sistémicos para ver las fuentes de esta enorme carga de amenazas y dificultades. Tenemos que conectar las políticas públicas y la asignación de recursos del sector educativo, el sector de la salud y el sector de servicios humanos. La atención pediátrica es el sector en que se atiende a casi todos los niños desde su nacimiento. Y esto brinda una oportunidad fundamental para involucrarse con las familias y establecer relaciones que promuevan un desarrollo saludable. También es la oportunidad de primera línea ideal para conectar a las familias con los servicios necesarios lo más temprano posible, cuando pueden ser más eficaces. La pediatría por sí sola no proporcionará todos los apoyos que muchas familias necesitan. La oportunidad consiste en dejar de preguntarse, ¿cómo conectamos la atención pediátrica con los programas para la primera infancia? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para empezar a preguntarnos,
¿Cómo construimos un nuevo ecosistema para la primera infancia en el que la pediatría sea una parte integral? La historia del desarrollo del cerebro ha tenido una influencia poderosa. Los mismos principios, los mismos conceptos, también afectan a los fundamentos de la salud física y mental que durarán toda la vida. Bien, este es un video realizado por el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. Ahí les paso el enlace para que lo puedan tener. Muy importante para nosotros que ustedes que son sensibles a estos temas podamos conocer información, y por eso el día de hoy les presentamos un diplomado que fortalecerá a partir de un equipo multidisciplinario, tanto a personal docente de programas y servicios como educunas o servicios de cuidado infantil, como también personal de salud que atienden al control CRED, como psicólogos o profesionales de diferentes áreas sociales que trabajan en programas de desarrollo social, o en programas ONGs o gobiernos regionales o locales que vienen impulsando con mucha fuerza el trabajo en desarrollo infantil temprano. Los dejamos para estos detalles a Thais para que nos cuente lo que la universidad viene promoviendo para fortalecer a los profesionales desde servicios multidisciplinarios de atención a la primera infancia. Muchísimas gracias y buenas noches. Thais, Buenas te paso noches. la cosa. Sí, gracias, doctora. Buenas noches, les saluda Thais Ninaconda. Y voy a hablar con respecto a lo que es el área comercial sobre el diplomado de actualización en desarrollo y aprendizaje del niño de 0 a 2 años. Este diplomado es modalidad completamente virtual y tiene una duración de 18 semanas. ¿Por qué elegir nuestro diplomado? Al término del programa, los participantes serán capaces de poder aportar en la mejora de la calidad de las prácticas de atención temprana, del desarrollo a profesionales de educación, salud, programas sociales o gobiernos regionales y locales para poder optimizar la atención de los niños de 0 a 2 años a partir de propuestas innovadoras que respondan a los enfoques y tendencias actuales de atención infantil temprana. Información general. El horario. Las clases se estarán llevando a cabo los días sábados de 3 de la tarde a 9 de la noche y contamos con 25 vacantes para que se puedan inscribir. Cronograma. Las inscripciones, admisión, publicación de resultados y la matrícula son hasta el día viernes 20 de septiembre, ya que el inicio de clases se estará llevando a cabo el sábado 21 de septiembre. Requisitos para la postulación. Como primer paso, deben llenar la ficha de inscripción en línea y adjuntar los documentos requeridos, que son copia simple del documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de extranjería, copia del grado de bachiller o licenciatura en educación o en áreas afines o título pedagógico, currículum vitae descriptivo no documentado y el recibo de pago. Inversión del diplomado. El costo total de las pensiones es de 3.000 soles, pero se les está financiando en 5 cuotas mensuales de 600 soles. Cabe recalcar que la inversión del diplomado no incluye derechos por diploma. De igual manera, los precios están sujetos a variación por cada ciclo, sujeto a cambio de tarifario. Indicarles que tenemos los siguientes descuentos, que es del 5%, que son descuentos por pronto pago, y el 10% que son para los egresados de la Universidad Cayetano Heredia. De igual manera, los descuentos se estarán aplicando a partir de la segunda cuota y mediante a ello se les estará realizando el recálculo correspondiente. Acá les dejo mis datos, pueden escanear el código QR que les llevará directo a mi WhatsApp. Está mi número, mi correo, si es que tienen alguna duda, consulta, me escriben o me llaman para poder ayudarlos. Gracias.